Buenos días, hermanos. Nuevamente, gracias a Dios ante todo y gracias de igual manera a todos y cada uno de ustedes en esta mañana, especialmente aquellos que en esta mañana nos visitan. No sé, hermanos, si alguno de nosotros en esta congregación, en sus hogares, que tienen, verdad, pues jardín, han plantado ustedes los jardines donde puedan producir algún tipo de fruta o algún tipo de verduras. Por ejemplo, hace algunos meses ahí plantó en la casa un jardincito chiquito donde había bastante chile de diferentes clases y tomates también. So, eran varias clases de verduras que proveyó, pero después se abandona y ahí se quedó, ¿verdad? Vino la vaca y se agarró todo. Este, bueno, hermanos, hace una semana o dos vino, ¿verdad? Mi yerno nos habló acerca de algunas cualidades de Dios, características de Dios. Y pues yo en esta mañana, después de leer este pasaje, ya, pues esta es otra característica o cualidad que Dios tiene, pero luego me pregunté, bueno, ¿cuál es el propósito para que Dios haya hecho esto? Bueno, esta es una pintura, ¿verdad? Eh, y puse el pasaje ahí de Génesis capítulo 2, empezando desde el versículo número 8. Y algo que Dios hizo aquí, hermano, me llamó la atención, porque, bueno, pues, ¿cuál fue el propósito? Y yo también siempre me he preguntado, ¿qué tanto tiempo habrá durado el hombre aquí en este lugar y qué tan grande era este jardín? Porque eso es lo que es. Cuando hablamos del huerto, la palabra en el hebreo, hermanos, es jardín. Gan es la palabra hebrea. Y eso es lo que hizo Dios aquí. Cuando leemos ahí en esta Reina Valera, el versículo 8 de Génesis 2, dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, un jardín. Eso es lo que es la palabra huerto, un jardín. Si usted tiene la Biblia en inglés, es lo que va a decir ahí, a garden, ¿verdad que sí? Entonces, eso es lo que Dios plantó en Edén al oriente. Y en ese jardín, en ese huerto, puso allí al hombre que había formado. Pues, ¿qué es lo que hace Dios aquí en este jardín, en este huerto? Bueno, como muchos de nosotros, ¿verdad? Dios plantó, dice, y Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Dice todo lo que Dios hizo ahí y puso en el jardín. ¿Para qué plantamos nosotros esas plantitas de chile, de tomate, ¿cuál era el otro? La calabaza, bastante calabaza que tuvimos de ese jardín. Bueno, Dios plantó todo árbol, ¿verdad? Delicioso a la vista y bueno para comer. ¿Qué clase de frutas, de verduras habrán producido? No lo sé. El asunto es de que era delicioso para comer y bueno para la vista. Además también de plantar allí eh, el árbol de la vida. Pues el árbol de la vida era lo que mantenía al hombre, ¿verdad? Dándole esa bendición de la vida. Por eso me pregunto yo, ¿qué tanto tiempo habrá durado el hombre aquí? No lo sé. Lo que sí sé es de que Adán pues, vivió más de 900 años. El árbol de la vida, participó del árbol de la vida. Dios le había prohibido participar del otro árbol que estaba ahí. Además del árbol de la vida, también estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces Dios planta un jardín, hace un jardín con todo árbol delicioso para comer y bueno, delicioso a la vista. Y además, ¿verdad? ¿Por qué era tan fructífero este jardín? Bueno, porque si se fijan en el pie dice, y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Fíjense ese río que se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra, está hablando de toda la tierra de ahí de habla donde estaba el jardín, donde dice hay otro y el oro de aquella tierra es bueno, fíjense, además de todo árbol delicioso, también había mucho oro. Dice, y el oro de aquella tierra era bueno, y hay allí también bedelio y oro, y además otras piedras preciosas. El nombre del segundo río era Gihón, ¿verdad? Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Entonces era Ávila y Cus, las tierras de ahí que estaban incluidas en el jardín. Y el nombre del tercer río era Hiddekel,
Este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates, que conocemos en la actualidad, ¿verdad? Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto. Entonces, Dios hace el huerto, pero fíjense, Dios hizo el huerto allí, además de haber creado toda la tierra. Dios hizo un huerto, un jardín. Dios pone al hombre allí en ese jardín. ¿Para qué? Bueno, para que lo labrara. Se le dio trabajo también. Además, ¿verdad?, de proveerle los árboles para comer, también le da trabajo para que lo labrara y lo guardara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto, del jardín, podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de comer es justamente morir. Entonces, ¿se fijan, hermanos, lo que Dios hizo aquí? Pues cuando yo leí este pasaje, porque lo he leído muchas veces, yo estoy seguro que hay una gran enseñanza que Dios, ¿verdad?, que quiere darnos a todos y cada uno de nosotros. Y la razón por qué Dios hizo este jardín, pues obviamente es para dos cosas, que es lo que yo miro. Y por eso, de esta manera vamos a hablar acerca de esas dos cosas, hermanos, que es el propósito de Dios al haber hecho este jardín. Entonces, cuando meditamos, hermanos, acerca de quién es Dios, hay muchos títulos, adjetivos de Dios, ¿verdad? Dios omnisciente, omnipresente, Dios, ¿verdad?, guerrero, etcétera. Y hay muchas descripciones que vienen a la mente y que ya hemos hablado y mencionado en otras ocasiones. Por ejemplo, hermanos, Dios es un Dios de guerra, o guerrero, ¿verdad? Dice allí, Éxodo capítulo 15 y versículo número 3, Jehová es un varón de guerra. O el Señor es un guerrero, como dice otra versión, y su nombre es Jehová, o su nombre es el Señor. Es lo que dice Éxodo 15:3. Entonces, Dios es guerrero, además, ¿verdad?, de ser un Dios omnisciente, un Dios omnipresente, un Dios todopoderoso. Dios es un guerrero. Pero además de ser guerrero, hermanos, pues obviamente el Salmo 23:1, Dios es un pastor, Jehová es mi pastor, ¿se acuerdan? Nada me falta. Entonces, eso es lo que es Dios, además, ¿verdad?, de las otras cosas que hemos mencionado. Y también el mismo Salmo dice que Jehová es un refugio para el hombre, hermanos, cuando se encuentre en alguna dificultad. Dice Salmos 43:1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Entonces, muchas veces nos encontramos en dificultad, en tribulación, pero Dios es nuestro auxilio. Entonces, hay muchas características que se atribuyen a Dios, pero también, hermanos, se había dado usted cuenta que Dios es y yo le puse floricultor, que plantó un jardín. Bueno, podemos decir jardinero también, ¿verdad? Eso es Dios. Porque si Él plantó ese jardín, obviamente, pues Él lo hizo. Y además en ese jardín puso todo árbol que daba fruto. Árbol delicioso a la vista, a los ojos, pero también delicioso para comer. Y claro, entre esos árboles deliciosos a la vista y para comer estaba también el árbol de la ciencia de bien y del mal, que se miraba delicioso. Y a lo mejor sí era delicioso. Por eso, hermanos, como les decía hace un momento, se nos van a presentar. Dios nos pone todo, ¿verdad?, para que nosotros escojamos. Pero también Dios, hermanos, nos pone restricciones. Y la restricción era: no puedes comer de ese árbol. Esa era la única restricción. Había mucha clase de árbol, hermano, de dónde escoger. Y solamente Dios dice: ese no. De ese no puedes comer. Pero se miraba delicioso. Se miraba también, ¿verdad?, delicioso a la vista y delicioso, ¿verdad?, al paladar. Por eso cayó la mujer. Y el hombre, claro, el hombre en general, el ser humano. Entonces, hay dos cosas, hermanos, que vamos a ver aquí en este pasaje de la Escritura. Nuestro Dios es un floricultor. ¿Pero con qué propósito, hermanos? Bueno, primeramente, hermanos, no me puse el orden, hasta que lo había hecho en orden. Jehová, hermanos, plantó un jardín, bueno, un huerto según la Reina Valera, pero la versión internacional dice un jardín.
En el principio, hermanos, Dios plantó un jardín para el hombre. Y en este jardín aprendemos más de este floricultor. ¿Y qué es lo que nos enseña, hermanos, de Dios este jardín? Bueno, primeramente, hermanos, es esto. Dios provee. ¿Verdad que sí? Dios provee. Dios hizo ese jardín, ese huerto, con el propósito de proveer para el hombre que Él puso allí en ese jardín. Porque le dice muy claramente en el versículo 9, de todo árbol que hay en el huerto puedes comer. Bueno, en el 9 dice que todo árbol delicioso a la vista, todo árbol delicioso, hermanos, que fue lo que plantó Dios allí en ese jardín, para que sea una provisión para el hombre. Entonces el hombre nunca iba a tener necesidad de hambre, hermanos, porque allí lo tenía todo. Eso es lo que nosotros vemos, hermanos, uno de los propósitos para el cual Dios plantó este huerto, este jardín. Pero además también, hermanos, otra de las cosas que Dios provee para el hombre es trabajo. Muchas veces nosotros nos quejamos, no, es que no hay trabajo. Bueno, muchas veces que no le buscamos, hermanos, porque trabajo siempre hay. Y además, claro, muchas veces buscamos un trabajo específico y por eso muchas veces no lo encontramos. Pero Dios provee. Esa es la intención del jardín, de proveer sustento, pero también de igual manera proveer trabajo. Y no solamente, ¿verdad? Al poner Dios al hombre ahí, Dios también provee ayuda para el hombre. Por eso hizo a la mujer. La mujer iba a colaborar con él, hermano. Ahí en el capítulo 2, versículo 18, le haré ayuda idónea. Y claro, cuando hablamos de la ayuda idónea, obviamente estamos hablando de la mujer. Alguien que habría de colaborar con él. Alguien que le habría de ayudar en las dificultades. Porque eso es lo que implica ayuda idónea. Cuando el hombre habría de tener alguna dificultad o quizás a lo mejor iba a hacérsele difícil, bueno, ahí estaba la mujer. Para eso Dios hizo a la mujer. Porque eso es lo que significa esa palabra de ayuda idónea. Entonces, Dios, hermanos, provee al hombre todo lo necesario. Y esas son las cosas, hermanos, que aprendemos nosotros de este huerto que Dios hizo para el hombre, de proveer. Entonces, necesitamos tener eso en mente, hermanos, que Dios siempre va a proveer. Dios siempre proveerá, cualquiera que sea la situación. Dios, hermanos, nunca va a permitir de que sus hijos padezcan necesidades del sustento, necesidad del abrigo, necesidad de todas las cosas, hermanos. Por eso, ¿verdad? Puse ahí algunos pasajes, ustedes recuerdan cuando estudiamos acerca de Josué en el capítulo número 1, ahí en el versículo número 5, una de las cosas que Dios le dice a Josué, mira, así como yo estuve con Moisés, también voy a estar contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y eso, hermanos, es algo que nosotros necesitamos tener siempre en mente. Dios no nos va a dejar. Va a haber momentos difíciles en nuestra vida, pero Dios no nos dejará. Dios mucho menos, hermanos, nos va a desamparar. Eso es lo que dice, ¿verdad? Allí en Josué, capítulo número 1 y en el versículo número 5. Y si usted se fija ahí en 2 de Samuel, hermanos, 2 de Samuel, capítulo número 14 y en el versículo número 14, Dios provee los medios. Es lo que dice ahí. Dice, para no alejar de sí al desterrado. Entonces, una de las cosas que necesitamos tener en mente siempre, cualquiera que sea nuestra situación, Dios siempre va a proveer el medio, hermano. Dios nos va a proveer. Y muchas veces, aun cuando estamos experimentando tentaciones o pruebas, Dios, aún en esos instantes, Dios nos provee, hermanos, el medio para salir de la prueba. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo allá en la segunda carta de los Corintios, capítulo 7. Dios siempre da juntamente con la tentación, así lo dice, la salida. Y nunca nos va a dejar, hermanos, ser tentados más de lo que podemos soportar. Cada uno de nosotros, hermanos, puede aguantar hasta cierta capacidad. Cada uno de nosotros tiene cierta capacidad de resistir, de aguantar. Bueno, Dios sabe
y Dios lo conoce, pero Dios siempre, hermanos, aun cuando padecemos alguna prueba, Dios juntamente con esa prueba nos va a dar la manera de salir. El problema es de que nosotros muchas veces no la buscamos y si la encontramos no nos apuramos. Necesitamos, ¿verdad? Tomar provecho, hermanos, de los medios que Dios pone a nosotros para salir de cualquier situación en la cual nosotros nos encontramos. No vamos a padecer necesidad, no vamos a padecer hambre, hermanos. No vamos a padecer falta de nada, porque Dios siempre provee. El apóstol Pablo, hermanos, cuando escribe acerca de los hermanos ahí de Macedonia, en una carta a los Corintios, capítulo 9, unas cosas que aprendemos, hermanos, ahí, y ustedes recuerdan precisamente la situación de estos hermanos de Macedonia. Eran hermanos pobres, ¿recuerdan ustedes? Lo hemos leído muchas veces, el hermano lo lee, ¿verdad? En ocasiones cada domingo, pero vemos a estos hermanos que además de ser pobres, ellos, hermanos, nunca les faltó. ¿Por qué? Porque ellos se dieron primeramente a Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender. Dios siempre provee, hermanos. Dice ahí en este pasaje de 2 Corintios 9, versículo número 10, hablando acerca de estos hermanos allá en Macedonia, dice, y el que da semilla al que siembra, o sea, hablando de Dios, ¿verdad? Y pan al que come, ese Dios, dice, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Eso es lo que hace Dios, hermano. Tenemos a un Dios que es proveedor. Por eso, hermanos, podemos decir, ¿verdad? Dios es un floricultor que hizo un jardín, un huerto, con el propósito de proveer para el hombre. Eso es lo que hizo Dios. Pero además, hermanos, de proveer, ¿verdad? Para las necesidades, otra de las cosas que Dios hace, hermanos, es de que Dios literalmente planta este jardín con el propósito, hermanos, de proveer. Pero de igual manera, hoy día Dios, hermanos, bueno, además de proveer, también da trabajo, ¿verdad? Dios no ha plantado un jardín, aunque, hermanos, todavía está el árbol de la vida, el cual, ¿verdad? Dios proveerá, pero ¿hasta cuándo? Hasta aquel día, como lo hemos leído allá en el libro del Apocalipsis. Entonces, Dios, hermanos, en la actualidad no ha puesto por allí en alguna parte de este mundo un jardín, pero Dios ha provisto, hermanos, y Dios proveerá. Primeramente, hermanos, Dios proveyó a su Hijo. Y todos conocemos el pasaje de Juan 3:16. ¿Para qué Dios proveyó a su Hijo, hermanos? Bueno, porque necesitábamos nosotros, teníamos una necesidad. La necesidad que teníamos nosotros era precisamente acerca de la salvación. Y Dios proveyó a su Hijo. Dios proveyó a su Hijo, hermanos, para que nosotros pudiéramos recibir esa promesa de Dios, que en este caso es la vida eterna. Porque eso es precisamente lo que dice ahí Juan capítulo 3, versículo 6. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado, que ha provisto a su Hijo unigénito. Pero claro, la única condición es de que nosotros necesitamos venir a Él. Para que todo aquel que en Él crea, ¿se fijan? No se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, Dios provee, y Dios proveyó a su Hijo, hermanos, hace más de 2000 años. Lamentablemente, ¿verdad? Pues muchos lo rechazan. Aún entre los mismos judíos lo rechazaron. Él mismo lo dijo, ¿verdad? Cuando él estaba parado ahí en la ciudad de Jerusalén, que pues lamenta precisamente por ellos. Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedreas que aquí han sido enviados. ¿Cuántas veces quise recogerte, verdad? Dice el Señor, como la gallina recoge a sus polluelos y no quisiste. El apóstol Juan dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Dios nos proveyó, hermanos. El problema es de que nosotros no aprovechamos lo que Dios provee para nosotros. Otra cosa que podemos mencionar acerca de su palabra. Dios, hermanos, nos ha provisto el medio. Y aquí está el medio, hermano. Aquí está el medio. Por eso el Señor Jesucristo en Juan 5 le dijo a los fariseos, escudriñen las escrituras, porque a vosotros parece que en ella halláis la vida
¿verdad? Y cuando hablamos de escritura, hermanos, estamos hablando de esto. Por eso el apóstol Pablo dice en Timoteo, segunda carta, capítulo 3, versículo 16, toda la escritura, todo esto, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, fin de que el hombre de Dios, dice el apóstol, esté enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, Dios nos provee, hermanos, de su palabra para que nosotros nos preparemos para toda buena obra. Y, hermanos, nunca vamos a tener o padecer ninguna clase de necesidad espiritual si nosotros, claro, indagamos y buscamos en su palabra. El apóstol Pedro, segunda carta, capítulo 1, versículos 19 al 21, dice, tenemos la palabra profética más segura, es esta, hermanos. Más segura, la cual, fíjense lo que dice Pedro, la cual hacen bien en estar atentos. En estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Y hermanos, ciertamente en este mundo, es un mundo que está en oscuridad. Y si realmente, hermanos, queremos poder nosotros conducirnos en este mundo, necesitamos una antorcha que nos alumbre. Bueno, por eso el apóstol Pedro dice, hace bien en estar atentos. El asunto, hermanos, es que muchas veces no estamos atentos. Y por eso nos perdemos en la oscuridad de este mundo. En la oscuridad de la ansiedad, en la oscuridad de los problemas, en la oscuridad, hermanos, de muchas cosas que experimentamos en este mundo. Necesitamos esforzarnos, porque al esforzarnos y poner atención a lo que la palabra de Dios nos enseña, bueno, Pedro dice, hacen bien en estar atentos a esta palabra, porque es como una antorcha que nos alumbra, y ciertamente es una antorcha, hermanos, como dice el salmista, Salmo 119, versículo 172. Dios, la palabra de Dios es una antorcha que alumbra, hermanos, a nuestros pies. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Eso es lo que es, hermanos, la palabra de Dios. Y Dios nos la ha provisto, hermanos, y ha perdurado a través de miles de años. Esta escritura, hermanos, escrita por más de 40 autores, hermanos, y todos con el mismo propósito. Escrito, hermanos, por autores que vienen de diferentes clases sociales, pastores, reyes, pescadores, recaudadores de impuestos, personas, hermanos, sencillas, personas humildes, personas ricas también. Y todo, hermanos, en un periodo de quién sabe cuántos miles de años se escribió, y todo con el mismo propósito. Este es el libro, hermanos, más traducido en todo el mundo, y Dios nos lo ha provisto. Más leído en todo el mundo, Dios lo ha provisto. Porque en este libro, hermanos, encontramos la vida eterna. Por eso el apóstol Pedro, ¿verdad? Primera Pedro, capítulo número 2, versículo número 1, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Así lo escribe el apóstol Pedro. Santiago, claro, nos dice que necesitamos despojarnos de todo pecado, de todo inmundicia, y recibamos con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Dios nos proveyó a su Hijo, Dios nos provee su palabra, Dios provee todo lo necesario, ¿no?, para conducirnos en esta vida libres de ansiedad, llenos de paz y de esperanza. Por eso el apóstol Pedro, segunda carta, capítulo número 1, versículo 3, Dios, ¿verdad?, nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Bueno, 15, segunda de Pedro 1, versículo número 3, para leer exactamente, ¿verdad?, lo que el apóstol Pedro escribe en este versículo. Dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia.
Por eso, hermanos, también allá el apóstol Pablo, cuando escribe a los hermanos filipenses, si se fija ahí en el capítulo número 4, versículo número 4 que ya conocemos, cuando Pablo dice, regocijaos en el Señor, siempre y otra vez os digo, regocijaos. Y luego el 5, vuestra gentileza sea conocida a todos los hombres. El Señor está cerca. Y luego, por nada estén afanosos, por nada tengan ansiedad. Es lo que está diciendo. Vivimos en un mundo, hermanos, donde hay mucha ansiedad, mucha preocupación. Pablo dice, no estén afanosos por nada. La solución sería, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Cuando nosotros, hermanos, venimos a Dios, apelamos a Dios, invocamos el nombre de Dios, Pablo dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso es lo que Dios provee para nosotros. Pero nosotros no lo aprovechamos, hermanos. No lo aprovechamos porque tenemos, ¿verdad?, otras prioridades. Por eso el apóstol Pedro, hermanos, en Efesios capítulo 1, versículo 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dios provee, hermanos. Dios provee. Eso es la enseñanza que nosotros aprendemos precisamente del jardín que Dios hizo en el Edén, hermano. Por eso también acá en Mateo capítulo 6, que también ya conocemos, hermanos, y luego mencionó, bueno, específicamente el que siempre citamos de memoria es el versículo 33. Pero si leemos, hermanos, este pasaje de la Escritura y nos damos cuenta acerca de lo que el Señor Jesucristo quiere enseñarnos aquí en este pasaje, es precisamente, hermanos, de que necesitamos hacer a un lado las preocupaciones, especialmente, hermanos, las preocupaciones del sustento, las preocupaciones del abrigo, en fin, fíjense, hermanos, capítulo 6, empezando ahí en el versículo número 25, que ya lo sabemos esta historia. Dice, por tanto les digo, no se afanen por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de vestir, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Y la comparación que hace el Señor Jesucristo, aquí más adelantito, nos dice, no es la vida más que el alimento, el cuerpo más que el vestido. Eso pregunta. Y luego el ejemplo, miren las aves del cielo, no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y nuestro Padre Celestial las alimenta. Hace un momento en la mañana cuando llegamos, miramos bastantes cotorros allá parados en el árbol de enfrente, hermano. Y dice, mira, tanto cotorro, bien bonito, bien grandote, hermano. Pero pues, ¿qué están haciendo todos allí? No es que estaban alimentándose, hermanos, del otro árbol donde hay estas frutitas que están ahí arriba de las palmas. Eso es lo que estaban haciendo. ¿Quién proveyó eso? Dios. ¿Se pusieron a trabajar esos cotorros? No, nomás volaron. Y se oía el ruido que hacían, contentos, porque Dios proveyó. Eso es Dios, hermano. Por eso el Señor Jesucristo, miren las aves del cielo. No trabajan, no hilan, sin embargo, Dios las alimenta. Y luego pregunta, ¿no valen ustedes mucho más que ellas? Ciertamente, hermanos, esos cotorros están bien hermosos. Nosotros valemos más que ellos. Bueno, es lo que dijo el Señor Jesucristo. Valemos más. Claro, ¿no? Si usted le pregunta a un, no sé, de esos animal lovers, no sé, o si mira un águila que y la mata, ¿no? O usted es el que va a ir a la cárcel. ¿A poco no? Hay algunos, ¿verdad?, que están así medio volteados, pero bueno, ni modo, hay que aceptar, ¿verdad? Vivimos en un mundo donde hay gente así, que le da más importancia a un águila, al huevo de un águila, que a un bebé que está en el vientre de su madre. Bueno, el Señor nos dice, hermanos, no valen ustedes mucho más que ellas. Ciertamente valemos más que ellas. ¿Quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y claro, aquí no está hablando de estatura, hermanos. Un chaparro como yo, pues claro, obviamente me gustaría tener unos cuantas pulgadas más. Pero no, así me creó Dios. Y es una hermosa creación. Bueno, así lo dijo, lo escribió el libro de los Salmos.
¿Verdad que sí? Ese libro, no importa qué tan feo estés, eres una hermosa creación de Dios. Eso es lo que dice la Escritura. No sé qué tanto, bueno, sabemos que en un día Dios hizo al hombre del polvo de la tierra, ¿verdad? Lo creó así como una escultura. Bueno, a cada uno de nosotros, hermano, nos crea Dios por 9 meses. Bueno, lo normal, ¿verdad? 9 meses en el vientre de la madre. Ahí está, haciendo eso Dios, ¿verdad? Con todos nosotros. Es una hermosa creación. Luego salimos a este mundo. Dios, hermanos, provee para nosotros. Y luego además dice, y por el vestido, ¿para qué se afanan? Claro, no vamos a andar todos, ¿verdad? No sé cuál es la palabra que se usa, pero necesitamos, ¿verdad? Hacer el esfuerzo. Dios va a proveer, hermanos. ¿Qué es lo que hizo Dios allí en el Edén también con Adán y Eva? Dios proveyó para ellos. Claro, después de que se dieron cuenta cuando cayeron en el pecado. Dios les hizo, hermanos, túnicas de pieles para cubrirles. Dios provee también, hermanos, el abrigo. Tiempo de frío de igual manera también. ¿Para qué se afanan? Consideren los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero digo que ni aún Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y sí, hermanos, vemos, ¿verdad? Los lirios en algunos campos, antes de que tenían las vacas, se ponía bien bonito allá atrás, hermanos, con los esos lirios que salían de color azul, de color amarillo, bien bonito, hermano. Claro, ya las vacas se comieron todo. Bueno, pero Dios lo hizo para ellos. Bueno, Salomón, ni siquiera Salomón se vistió, ¿verdad? Como uno de ellos. Y luego por eso pregunta, bueno, más adelantito, dice, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No se afanen, pues, que comeremos, que beberemos, que vestiremos. Todos buscan estas cosas, todos buscamos estas cosas, pero Dios, hermanos, sabe, Dios sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Claro, la única responsabilidad que tenemos es buscar las cosas de Dios primero. Eso es lo que nos dice el Señor Jesucristo. Busquen primeramente, que es el 33, que ya conocemos, el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás, el alimento, el vestido, Dios lo proveerá. Todo vendrá por añadidura. Entonces, bueno, una de las enseñanzas que a mí me da el que Dios haya plantado el jardín allá en el Edén, es que Dios provee. Dios provee, hermanos, para el hombre. Dios nos da trabajo de igual manera también. Eso es lo que nos enseña el jardín, la creación del jardín para todos y cada uno de nosotros. Entonces, ya para concluir, hermanos, cuando reflexionamos sobre nuestro Dios y quién es, bueno, añadamos esta palabra. Dios es jardinero, floricultor, ¿verdad? Después del principio. Dios te ama y te ha provisto de todo lo que necesitas. Desde que no nos afanemos, hermanos, por esta vida. Y esto, hermanos, al saber esto, que esto nos impulse para acercarnos más a Él y para servirte, claro, como debemos de servirle. Dios, hermanos, es nuestro proveedor. Dios provee para todos y cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga. Vamos a continuar con el himno 140.